Buenos días, nosotros somos el grupo formado por Sergio Ponce, Chimo Lora, Aroa Vizcaíno y yo, Sara Lloret, y hoy vamos a hablaros sobre la vida, sobre las aportaciones pedagógicas y su contribución a la educación de Alexander Sutherland Neill. Alexander Sutherland Neill, nacido en 1883 en Forfar y fallecido en 1973 en Aldeburgh, fue un pedagogo escocés muy importante, pues fundó la escuela Summerhill, que es un centro pionero en la pedagogía escolar libertaria y antiautoritaria. Hijo de un maestro rural de escuela, se escolarizó en Kingsmere, la escuela de su padre. Probó suerte en negocios ajenos al mundo de la educación como aprendiz. No obstante, no obtuvo éxito, así que empezó a ayudar a su padre en la escuela como alumno-profesor. Dicho hecho le llevaría a trabajar en diferentes escuelas escocesas. Se graduó también en la Universidad de Edimburgo en 1912 en la carrera de inglés, pero también además empezó en el mundo periodístico, aunque vio forzado a cesar su actividad por el comienzo de la guerra en 1914. No fue apto para entrar en el ejército a causa de sus problemas vasculares en los pies, de manera que accede a dirigir la escuela Gretna Green School hasta 1917, que año en que, pese a sus problemas y carácter antibélico, decide alistarse en el ejército. No obstante, nunca llegó a ir a Francia, pues sufrió ataques nerviosos que le dieron la baja definitiva. Tras su fracaso como militante del ejército, intentó acceder como profesor en la escuela londinense King Alfred en 1920, pero su filosofía pedagógica era contradictoria a la de la Junta del Profesorado. Descontento con la pedagogía convencional británica, se marchó a Alemania en 1921, donde junto con otros profesionales de la educación fundó la escuela llamada Escuela Internacional en Dresden, cuyo proyecto aprobó el Ministerio de Educación germano. 2 años después, a causa de la revolución en Sajonia, tuvieron que trasladarla a Sonntagberg, Austria. No obstante, al poco tiempo se vieron obligados a cerrarla por su inusual currículum y sus métodos pedagógicos poco convencionales, para instalarla hasta 1927 en Dorset, Inglaterra. Allí se encargó de la educación de tan solo 5 alumnos, en la escuela llamada Summerhill, nombre que le daría en 1927 a su actual emplazamiento en Leiston, donde impartió clase a 27 alumnos. A causa de la Segunda Guerra Mundial, Neill abandonó temporalmente la escuela para salvaguardarse en Gales del Norte con su primera esposa Lily. Allí fallecieron 2 de sus mejores amigos y la propia Lily. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, desarrolló en Summerhill una larga carrera pedagógica junto a su segunda mujer llamada Enna, la cual, tras la muerte de Alexander Sutherland Neill, dirigió la escuela hasta 1985. No obstante, el legado pedagógico de Neill no acaba aquí, pues Zoe Neill, su hija, fue la sucesora y logró continuar con la pedagogía libertaria de su padre. A lo largo de su vida, Alexander Sutherland Neill vivió sucesos que marcaron la historia a nivel mundial, al igual que la localización del transcurso de su vida y los establecimientos donde impartió su pedagogía. Esos sucesos son la Primera Guerra Mundial, la Revolución en Sajonia y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial cesó su actividad periodística. Fue un conflicto bélico entre 1914 y 1918 en el que participaron diferentes países. En primer lugar, la Triple Alianza estaba compuesta por Alemania, Austria y Hungría, y la Triple Entente pertenecían Francia, Reino Unido y Rusia. No obstante, entraron diferentes otros países más tarde. El detonante de esta guerra fue el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, que dio lugar a una primera fase de la guerra llamada la Guerra de Movimientos. El año 1917 fue un año decisivo para el conflicto porque, como he dicho anteriormente, entró Estados Unidos a la guerra por el bando de los aliados, consecuencia del hundimiento de un barco estadounidense por parte de Alemania. En 1919, con la firma del Tratado de Versalles, Alemania reconocía su responsabilidad como iniciadora de la guerra, poniéndole fin así a la Primera Guerra Mundial. No obstante, comenzó una época oscura para la sociedad, ya que se tuvieron que reconstruir todas las consecuencias demográficas, económicas y sociales. Por último, uno de los acontecimientos que más marcó la vida de Neill fue la Segunda Guerra Mundial. Con la llegada de Hitler al poder en Alemania y la aparición de otros movimientos nazis en el resto de Europa, se desestabilizó la paz firmada tras la Primera Guerra Mundial. Alemania inició así una política expansiva con el fin de ampliar sus fronteras.
Además, Italia y la guerra civil, apoyadas siempre por el régimen fascista, hicieron que sus ideales se acercaran en gran parte de Europa. Ello conllevó a la formalización del eje Roma-Berlín en 1936, que consolidó la cooperación de Mussolini y Hitler. De esta forma, la política de apaciguamiento resultó un fracaso y el 3 de septiembre de 1939, Francia, Gran Bretaña y otros países le declararon la guerra a Alemania, iniciándose la Segunda Guerra Mundial. El desembarco de Normandía en 1945 obligó a los alemanes a replegarse, y así marcó el final de unos años horribles que marcarían un antes y un después en la historia mundial, al igual que en la vida de Neil, cuya primera esposa y 2 primeros amigos fallecieron a causa de dicha contienda. A continuación, hablaremos un poco del modelo pedagógico que defendía Neil y de las aportaciones educativas que hizo en su escuela de Summerhill. En primer lugar, y a modo de introducción, son 3 las ideas clave que tenemos que entender para luego poder llegar a comprender la pedagogía de Neil. La primera de las ideas es que Neil estaba en contra de todo tipo de jerarquización, es decir, del poder impuesto y de la disciplina impuesta por parte de maestros, del equipo directivo o de cualquier otra persona del centro. Decía que si se eliminaba la jerarquización lograríamos crear individuos libres y creativos. En segundo lugar, consideraba que los niños y las niñas eran libres y buenos por naturaleza, y que para conseguir potenciar esta libertad se tenían que trabajar los sentimientos y las emociones. Por último, Neil estaba en contra de la sobreprotección que las familias ejercían hacia los niños y niñas, ya que consideraban que esto impedía desarrollarse de acuerdo a sus capacidades, al imponerles límites que sin las familias no tendrían. Sus ideas pedagógicas estaban basadas en Rousseau, el cual creía en la bondad innata del hombre. También estaban basadas en los estudios psicoanalistas de Freud y Reich. Para Neil, la convivencia ideal es que se mantengan relaciones en las cuales el niño y el adulto tengan los mismos derechos y no se anulen unos a otros. El sistema de Neil se fundamenta en 10 principios básicos. 1. Fe sólida en la bondad del niño por naturaleza. 2. El fin de la educación es trabajar con alegría y hallar la felicidad interesándose en la vida. 3. En la educación no basta el desarrollo intelectual, sino que debemos desarrollar nuestra parte afectiva. 4. Debemos ir en concordancia con las necesidades psíquicas y capacidades del niño. 5. La disciplina dogmáticamente impuesta produce temor, lo que genera hostilidad, haciendo que se paralice el esfuerzo y el sentimiento deja de ser auténtico. 6. La libertad no significa libertinaje. 7. El maestro ha de ser un profesional sincero, no engañando al niño, ya que si es honesto se logra una mayor credibilidad y confianza. 8. Romper lazos con padre y madre, haciendo que los niños logren independencia frente al mundo que los rodea. 9. Los sentimientos de culpabilidad son obstáculos para la independencia. Y 10. Ausencia de enseñanza religiosa. Alexander Sutherland Neil fundó en el año 1921 la escuela Summerhill en Leiston, un pueblo al sur de Londres. Se trata de una escuela que está formada por 35 niños y 35 niñas que se agrupan por grupos de edad. Este tipo de escuela se convirtió en referente dentro de los modelos educativos y de las pedagogías alternativas, en lo que lo más importante es que tanto niños como niñas tengan la libertad de elegir y decidir qué aprender. Los alumnos de esta escuela tenían que permanecer en el recinto y sus padres solo podían visitarlos en contadas ocasiones. En Summerhill, la educación se basa en 4 principios pedagógicos. Primero, fuerte convicción de bondad natural en los seres humanos. Segundo, la felicidad como máxima aspiración de la educación. Tercero, el amor y el respeto como bases de la convivencia. Y cuarto, la importancia de la corporalidad y la sexualidad. Cualquier problema que puede surgir o cualquier norma que se debe hablar se resuelve en la asamblea, donde todos tienen derecho a hablar y a votar, valiendo todos los votos lo mismo. En este centro no existen los exámenes finales, y es decisión de los niños y de las niñas qué conocimientos quieren adquirir. La educación de esta escuela entra dentro de la pedagogía antiautoritaria. A pesar de su controvertida pedagogía, se considera pionera dentro del movimiento de las llamadas escuelas libres. A
continuación vamos a hablar de la relación que tienen las ideas de Neil con la asignatura a través del análisis de los 3 elementos de la cultura escolar. Y además esto nos va a ayudar a sentar bien todas las ideas pedagógicas que hemos mencionado con anterioridad. A continuación analizaremos los elementos personales de la propuesta de Neil, que se centra en el alumnado y el profesorado. Del alumnado cree que es un sujeto libre por naturaleza y por ello organiza toda la escuela para que siga siendo libre. Además, cree que es capaz de autogobernar los procesos del centro y le deja libertad a la hora de elegir el currículum y de tomar decisiones organizativas. Por último, Neil está en contra de las evaluaciones y elimina los exámenes y los horarios estrictos. En cuanto al profesorado, Neil considera que ha de ser un profesional sincero que no engañe en ningún momento a los niños y niñas, que además no ha de ser autoritario prohibiéndose los castigos físicos y corporales, algo que estaba muy extendido en su época, y además cree que ha de conectar con las emociones de los niños y niñas dentro del aula. En cuanto a las familias, estas quedan fuera de todo proceso educativo. Neil cree que las familias coartan la libertad de los niños y niñas y que por lo tanto son negativas en su educación. Por ello, el alumnado vivía dentro de Summerhill y las visitas de sus familiares eran muy limitadas y controladas. En cuanto a los elementos materiales, Neil centra su propuesta en el tiempo. El autor relaciona libertad y tiempo de una manera directa y clara. Cree que una persona es libre cuando es capaz de hacer lo que quiere y necesita en cada momento de su vida. Por lo tanto, huye de una definición estática y controlada y limitada del tiempo, no está a favor de horarios escolares, sino que prefiere que los niños y niñas puedan hacer lo que quieran y lo que sientan en cada momento, y trata de delimitar lo menos posible las etapas escolares. Además, dentro de una clase había niños y niñas de distintas edades y gestionaban su día a día conforme ellos y ellas consideraban. Por último, en cuanto a los elementos organizativos, Neil mantiene un discurso muy progresista para su época. No existen ni contenidos, ni disciplinas, ni metodologías, ni sistemas de evaluación estáticos, sino que son amplios y variables, y estos se adaptan a las necesidades que cada niño y niña transmite en cada momento. Además, se da la opción de realizar muchísimas actividades voluntarias para que los niños y niñas sean capaces de elegir a qué quieren asistir y a quién. Además, dentro del sistema organizativo, huye un régimen disciplinario y autoritario tradicional, dejando en manos de la Asamblea las consecuencias que se apliquen a distintos acontecimientos que puedan suceder dentro de la vida de la escuela. Como habréis podido observar a lo largo de la presentación, son numerosas las ideas que Neil transmite dentro de su propuesta pedagógica, y a continuación analizaremos cuáles están vigentes a día de hoy y cuáles no han triunfado o han quedado obsoletas. En primer lugar, tenemos 4 ideas en verde, que son 4 ideas que creemos que o bien ya se han implementado en el sistema educativo, es decir, que están vigentes a día de hoy, o bien creemos que hay un amplio consenso acerca de su importancia. La primera de ellas es el diálogo a la hora de resolver conflictos. Neil está en contra del castigo físico y es algo que en el sistema educativo actual en España no existe, y está a favor de utilizar el diálogo para resolver los problemas, algo que cada vez está más extendido con técnicas como la mediación entre pares o el club de baile. En segundo lugar, algo que no está del todo presente en nuestro sistema educativo, pero que ya empieza a implementarse, es el juego como herramienta a la hora de educar. Neil creía que era algo innato a los niños y niñas, que tú bajabas a un parque y veías a un niño o a una niña jugando y no estaba leyendo ni estaba estudiando, y por lo tanto creía que se tenía que utilizar el juego para acercar a los niños y niñas al saber. Creemos que esto es algo que ya se está empezando a utilizar dentro de las escuelas. En tercer lugar, Neil daba mucha importancia a las emociones, a la educación emocional, que es algo que, igual que el juego, ya todo el mundo conoce de su importancia, pero aún no se termina de implementar en las aulas y en los centros educativos. Sin embargo, creemos que es algo que poco a poco se va a ir haciendo. Por último, en cuanto a la coeducación, el sistema público educativo de España defiende que las clases han de ser mixtas y, por lo tanto, se ha adoptado la idea de Neil acerca de la coeducación dentro del aula. Si bien es cierto que dentro de la coeducación Neil también hablaba del sexo como algo libre, y es algo que aún en las clases no se termina de trabajar. Por otro lado, tenemos 4 ideas en rojo, que son las ideas que creemos que no se están cumpliendo. La primera es la idea de libertad que Neil tenía sobre los niños y niñas. Neil creía que los niños y niñas tenían que ser libres a la hora de participar en cualquier decisión dentro del centro, que estaba un poco en la línea de la jerarquía y del currículum. A día de hoy sigue existiendo una jerarquía dentro de las escuelas, donde el equipo directivo y el profesorado manda y ejerce sobre los niños y niñas su disciplina de una forma impuesta, y de la misma forma se nos impone un currículum, se nos impone unos horarios y se nos imponen unas estructuras organizativas
que coartan la libertad de los niños y niñas pues, a la hora de elegir qué quieren aprender, cómo lo quieren aprender. Algo que creemos que Neil pues defendía su propuesta de una forma muy progresista y que las escuelas a día de hoy pues, aún no lo han aceptado. Y en segundo lugar tenemos la idea que Neil tenía sobre la familia y que no solo creemos que no es vigente, sino que ha quedado desfasada y que las nuevas tendencias pedagógicas apuntan justo en la dirección contraria. Neil creía que la familia era un obstáculo para que los niños y niñas se educasen de forma libre y por lo tanto quería alejar al alumnado de sus familias. Sin embargo, en las propuestas educativas vigentes a día de hoy, con las actuaciones educativas de éxito y otras técnicas educativas, se busca que las familias entren dentro del aula. Es decir, que el alumnado no sienta que su proceso educativo es algo que está tan solo en manos del profesorado, sino que su entorno también se involucre en él. Esto lo vemos, pues, por ejemplo, en las tertulias dialógicas, donde los niños y niñas junto a sus familias debaten acerca de un libro, o con los grupos interactivos, donde familiares y voluntarios entran a las clases pues, a realizar distintos ejercicios con los niños y niñas. Por lo tanto, creemos que estas ideas pues, no han sido aceptadas dentro de la escuela a día de hoy. Y para concluir, vamos a revisar distintas críticas que se han hecho acerca del sistema educativo defendido por nuestro autor. En cuanto a la crítica de nuestro autor, las opiniones son muy diversas y hay puntos a destacar tanto a favor como en contra. Dos de los aspectos que se han criticado más positivamente son el tema de la felicidad y el amor. Neil tiene una concepción de la escuela que prioriza el que los alumnos se encuentren a gusto y sean felices por encima de las capacidades o el talento que puedan llegar a desarrollar. Por otro lado, pone como en un lugar central dentro de su escuela el amor. Esto es apoyado por muchos autores, ya que se ha demostrado que tanto el amor como el afecto son estrictamente necesarios para que los niños se desarrollen y crezcan de forma correcta y plenamente. Aunque, como acabo de comentar, la felicidad sí que es algo que se valora positivamente, esta concepción lleva a Neil a poner como principal función de la escuela enseñar a los niños a alcanzar la felicidad y a trabajar alegremente. Esto le lleva también a rechazar los métodos tradicionales del sistema educativo, y es por ello por lo que recibe muchas críticas, porque la mayoría de autores respetan la idea de felicidad en la escuela. Sin embargo, como por ejemplo Max Rafferty, exponen que la función principal de la escuela es aportar y proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para desarrollar su intelecto y poder desarrollarse en el futuro, no solamente la felicidad. Otro de los motivos que potenció las críticas fue el sentido de libertad de nuestro autor. En Summerhill se promulga una educación en libertad. Sin embargo, el concepto de libertad que tienen tanto Neil como su escuela, según algunos autores, se acerca más al libertinaje que a otra cosa. Hay autores que afirman que el niño necesita, para que llegue a unas metas deseadas, necesita que los adultos le pongan cierta disciplina desde los inicios. Por tanto, según esta creencia o esta afirmación, se cree que la escuela de Summerhill no concuerda con los principios básicos de la educación infantil. Las críticas al sentido de libertad fueron bastante generalizadas, y es que, bastante diversas. Otro punto de vista que también es bastante generalizado es que se considera que los niños tienen que aprender a adaptarse al medio social en el que viven y a controlar sus impulsos. Para ello son necesarias ciertas obligaciones. Por tanto, el sentido de libertad nuevamente se considera un inconveniente de la escuela de Summerhill. Autores como Bettelheim también hacen alusión al tema de la libertad, sin embargo, esta vez de forma positiva. Este autor intenta subrayar uno de los aspectos más importantes de la escuela de Summerhill, y es que a través de la libertad también se aprenden valores, como por ejemplo el respeto, que son realmente más difíciles de aprender que los valores
que se enseñan en las escuelas tradicionales, como ser puntual o saber estar sentado en una silla. Valores como el respeto son más difíciles de adquirir y de asimilar en los niños. La figura de Neil fue muy valorada positivamente por lo que significaba esta para los niños. O sea, Neil sabía conectar con los alumnos, hacer que se sintieran identificados con él, hacer que se sintieran escuchados. Por tanto, el éxito de su escuela reside más bien en cómo hacía sentir a los niños allí y no tanto en el nivel de su educación. Y para acabar, muchas gracias por la atención que habéis prestado y si tenéis cualquier duda no dudéis en preguntarnos a cualquier persona del grupo y os lo intentaremos resolver.